algún problema con el micrófono. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a la Fundación Fernández Cruz por invitarme a compartir esta mesa redonda con todos ustedes. Es un honor comoderar con el doctor Cantón y el doctor Fernández Cruz esta mesa redonda y pasaremos de la investigación a la asistencia cotidiana diaria y voy a presentar un poco esta mesa redonda. No sé si puedo pasar a la siguiente diapositiva. En primer lugar, querría decir que... Sí, muy bien, gracias. Todos creemos que llevamos trabajando en la serología del SARS-CoV-2 durante años, pero si miramos lo que se ha hecho realmente, empezamos a publicar resultados alrededor de marzo. Es decir, que hemos trabajado mucho, pero apenas 30 semanas. Hemos trabajado mucho y se han producido muchos resultados. Lo siento, me estaban apareciendo ventanas en el ordenador, pero voy a intentar seguir. Como digo, muchos equipos médicos de todo el mundo han publicado nuevas pruebas y evidencias sobre la cronología y la dinámica de los antivirales. Se ha hecho mucha investigación también sobre la indicación clínica de distintas clases de antivirales y se han hecho nuevas propuestas sobre algunos antivirales que no estamos utilizando en otras infecciones virales. También hemos podido producir mucha evidencia, desarrollar mucha evidencia sobre los distintos que son los resultados que obtenemos de distintas pruebas comerciales, de distintas marcas, cómo tenemos que adaptarlos a nuestros fines en la asistencia clínica diaria y al fin y al cabo tenemos mucha evidencia sobre los resultados clínicos, indicaciones clínicas de estos productos y también vemos el seguimiento de la respuesta inmune y del estado inmune. Quiero dar un ejemplo. Si pasamos a la siguiente diapositiva lo veremos. En esta gráfica, esto es lo primero que adoptamos que venía de Asia a principio de la pandemia, en España, en toda Europa de hecho. Fue la primera idea, cuando tuvimos la primera idea de cómo era la dinámica de la carga vírica y también de los antivirales, cuando aparecían, desaparecían. Al principio se utilizó sobre todo en el diagnóstico, pero se vio que se podía utilizar para muchas otras cosas, como por ejemplo decisiones sobre la duración de la cuarentena o cuando un paciente aislado podía volver al lugar de trabajo. Si pasamos a la siguiente, veremos que en nuestros datos, que vienen de los primeros 1000 pacientes que analizamos, diría que no son completamente distintos, pero sí se observan importantes diferencias y esto ha sido confirmado por distintos autores en este campo. Mi primer comentario sobre esta nueva evidencia es que la evidencia que recibimos no era exactamente lo que luego se confirmó y que muchas decisiones que se toman a día de hoy han ido cambiando en función de los datos que utilizamos para llegar a ese tipo de decisiones. Y, por supuesto, todas estas decisiones relacionadas con cosas como el confinamiento, aislamiento, cargas víricas, cuándo hacer pruebas, todo esto ha cambiado mucho en las las semanas que hemos estado trabajando con la serología de la COVID-19. Y para acabar esta introducción, esta presentación, no solo se ha generado evidencia por parte de los equipos de investigación médica y empresas comerciales de todo el mundo, sino que también hay muchas polémicas y controversias sobre la mesa y necesitamos realmente redefinir el punto de corte de las pruebas comerciales que utilizamos, sobre todo en algunos países concretos. Todavía se está debatiendo
cuál es la selección adecuada de pruebas y seguramente hoy tendremos respuesta a alguna de estas preguntas. Tenemos que explicar, y esto no se ha hecho aún, cuál es el futuro de los pacientes que se les hace una prueba y que al cabo de unas semanas dan negativo a anticuerpos y no sabemos exactamente qué hacer con ellos en la práctica cotidiana. Tenemos que explicar mejor también si las pruebas que hacemos tienen alguna relación y cuál con los anticuerpos neutralizantes y todas estas controversias unidas a afrontar retos de futuro. Por ejemplo, cómo combinarlo con el estudio de la inmunidad mediada por células, qué tipo de indicación clínica ponemos sobre la mesa para probar anticuerpos neutralizantes y cómo vamos a desarrollar la producción de vacunas en el futuro o de plasma convaleciente, hiperinmune y todas estas terapias futuras que podrían necesitar el apoyo de nuestros laboratorios. La conclusión, pues, es que en pocas semanas hemos podido generar mucha evidencia, que es muy útil y lo veremos en las presentaciones. Tenemos todavía mucho por hablar y muchas soluciones para dar a nuestros médicos y pacientes y al mismo tiempo tenemos que pensar también y hacer investigación para apoyar los distintos retos que se presentarán a nuestros laboratorios en las próximas semanas. Y con esto pasaría la palabra a los ponentes de esta mesa redonda. El primero es el doctor Benito Regueiro, que es catedrático en la Universidad de Santiago de Compostela, en Galicia. Es jefe del Departamento de Microbiología en el Hospital Universitario de Vigo. Y estoy seguro de que nos ofrecerá algunas respuestas y perspectivas interesantes sobre esta evidencia y controversias que les comentaba. Es un placer para mí participar en esta reunión y quiero dar las gracias a los organizadores por su invitación. Y me gustaría pasar directamente al grano e empezar con las diapositivas. La segunda directamente me gustaría resaltar la necesidad de comprender la diferencia o las diferencias entre la sensibilidad analítica y la sensibilidad clínica. La primera, la sensibilidad analítica, alcanza el 90% para la homologación por parte de la FDA de nuestras pruebas, mientras que la sensibilidad clínica de la mayoría de nuestras pruebas serológicas y moleculares es entre el 50 y el 60. Por eso se necesita combinar pruebas para alcanzar el 98,6% de sensibilidad clínica. Es lo que se alcanza, como digo, cuando se combinan pruebas moleculares y serológicas. De hecho, cuando llevamos a cabo pruebas, tenemos que afrontar dos limitaciones de partida en nuestro diagnóstico. La primera es la necesidad de una buena calidad de la muestra. Para las pruebas moleculares se utilizan los algodoncillos nasofaríngeos, muestras de saliva también, auto-obtenidas, y también suero de células en el caso de las pruebas serológicas. Y la segunda limitación y más importante es la necesidad de interpretación de casos de coronavirus. De hecho, no desarrollamos directamente resultados, no los generamos directamente en resultados numéricos, sino que necesitamos datos clínicos, necesitamos saber tenemos que entender los detalles y entender cómo proporcionar la serología para dar la respuesta adecuada a nuestros
a nuestro personal clínico y llegar a los 3 resultados posibles, que serían positivo, negativo o casos reales residuales. Y de hecho, la serología, el grupo Muros en Düsseldorf, ha combinado contra distintas dianas distintas pruebas, midiendo distintos subtipos de anticuerpos, y los resultados muestran que, a pesar de que la prueba de nucleocápsida tenía mejor sensibilidad, los ensayos basados en la proteína S tienen una mejor correlación con la capacidad de neutralización. También he trazado esta gráfica, he incluido esta gráfica como Santiago valor para entender la ruta de la enfermedad del coronavirus, y es para entender también mejor cómo debemos posicionar y trasladar los resultados de las distintas pruebas. Inicialmente teníamos o marcábamos la aparición de la enfermedad como la única referencia y creíamos en los pasos iniciales de la fase de pandemia que las cosas eran más sencillas y que con ese brote, con ese momento de aparición de la enfermedad estaba todo organizado. Sabemos ahora que eso no es cierto y que de hecho tenemos pacientes sintomáticos, pacientes presintomáticos y pacientes asintomáticos. El tema es que ahora sabemos de la infectividad en ambos casos. Sabemos que la infectividad de pacientes sintomáticos que tienen como referencia la aparición de la enfermedad es aproximadamente de entre -2 y +5 días, es decir, unos 8 días casi en total. Y en el caso de las personas asintomáticas, recientemente se ha publicado que tenemos entre más 5 o 6 hasta 8 días. Es un periodo más breve de tiempo en este caso. Y hay dos situaciones distintas. Tenemos la situación en que solo disponemos de los resultados de las pruebas moleculares, de PCRs, y luego hay casos en que tenemos resultados de la prueba molecular y también de la prueba serológica. En el primer caso, en que no disponemos de datos de serología, lo más importante es entender que el valor del ACT, sobre todo si es bajo, nos puede ayudar mucho para dirigir nuestros pasos y dirigir a los equipos de rastreo para localizar los lugares problemáticos en términos de la infección y donde se han producido los contagios. Por eso es algo que hay que utilizar adecuadamente para priorizar la actividad de nuestros compañeros que se dedican a rastrear casos. Por otra parte, tenemos la serología, que nos permite consolidar los resultados de las pruebas moleculares, y ahora sabemos que con una serología que sea positiva, en principio al cabo de 14 días, es también un aspecto importante. Y también debemos tener en cuenta, en la siguiente diapositiva, después de esta, bueno, el tema es que ahora sabemos también que las cosas no son tan sencillas, y la Universidad de Amiens ha publicado recientemente que los asintomáticos no generan anticuerpos neutralizantes, al menos en la misma cantidad, de manera que la duración de la protección contra la enfermedad es cuestionable, según sus propias palabras. Y
Y en cualquier caso, debemos entender el momento y el papel de las distintas respuestas mediadas por anticuerpos. Ahora tenemos momentos más adecuados para la actividad de los anticuerpos. Sabemos que la cobertura llega a los 273 días de la inmunoglobulina G y de la inmunoglobulina M y A entre 100, 150 y 108 días respectivamente. Obviamente, la respuesta no es ideal, pero cubre un tiempo suficiente, un periodo de tiempo suficiente, al menos para actividades importantes. La neutralización mediada por anticuerpos, la fagocitosis mediada por anticuerpos, la citotoxicidad dependiente de antibodies y también la deposición de complementos mediada por anticuerpos. Tenemos que tener en mente y tener presente, por supuesto, que los anticuerpos siguen el pecado antigénico original y que tiene que ver con la historia previa del paciente, que también resulta importante. Es importante tener en cuenta todas las inquietudes y tener en cuenta y entender la situación y entender el coronavirus, o entender que el coronavirus no es solo números, no son solo cifras, sino que es un gran conglomerado de casos individuales. Sí que es importante centrar nuestras tecnologías en los distintos casos y creo que sería equivocado pensar en la pandemia solo en términos de cifras. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos ya a presentar al doctor Philip Rosenstock de Euroimmun. Creo que para muchos de nosotros es todavía un tema importante, la relevancia de la inmunoglobulina A en la respuesta inmune ante la SARS-CoV-2, así que tiene su valor y su importancia en el diagnóstico de la SARS-CoV-2. Gracias por invitarme a este espectáculo. Estoy encantado de estar aquí, es un honor. Y muy contento de poder hablar hoy ante todos ustedes. Se me pidió que hablara de los anticuerpos IgA y, como ya se ha dicho antes, de hecho, voy a ser yo el que me encargue de ellos. Soy director de productos en Euroimmun. No soy Constance Tiva, como figuraba en el programa originariamente. A ver si puedo yo mismo avanzar las diapositivas, dice el ponente. Parece ser que no. No sé si me pueden ayudar desde el control técnico. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Sí que puedo. Perfecto, ya lo puedo hacer yo solo. Aquí tenemos el resumen, la presentación de la estructura de mi presentación. Empezaré con mis conflictos de interés, hablaré de funciones, estructuras y formas de la inmunoglobulina A. A continuación quisiera hablar de la IgA como marcador diagnóstico general. Después hablaré de un antígeno diana adecuado para SARS-CoV-2. Otro tema candente, evidentemente, es la capacidad de neutralización de la inmunoglobulina A. Y último, pero no por ello menos importante, la sensitividad y sobre todo la especificidad del test basado en inmunoglobulina A. Para empezar, mis conflictos de interés, aunque evidentemente la IgA y la IgM, estos anticuerpos, se consideran marcador para infecciones agudas, evidentemente este no es el caso de las infecciones por SARS-CoV-2. Y hay que decirlo alto y claro, para la detección del virus,
es necesario realizar una PCR. La IgA y la IgM, aunque se consideran marcadores agudos, solo deberían utilizarse de manera retrospectiva, y esto hay que dejarlo claro desde el principio. ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina A tiene una relevancia especial cuando estamos hablando de la detección del SARS coronavirus 2. Pues la inmunoglobulina A tiene una alta capacidad de neutralización, muy superior. Me piden que hable por el canal español, le están pidiendo al ponente que hable por el canal español, eso es lo que está diciendo el ponente, pero dice, no sé cómo puedo hacerlo, no sé si alguien me puede ayudar desde el control técnico, dice el ponente. Me informan de que estoy saliendo por el canal español, dice el profesor Rosentock. Vaya por favor a la función de interpretación y seleccione inglés. Hay una bola del mundo abajo donde debería usted ponerse en inglés. No lo veo. En la parte inferior de la pantalla verá usted, ¿qué ve? Ve un menú, ¿no? Chat, compartir pantalla, grabar. Pues ahí le tiene que aparecer una bola del mundo. Ahora estoy en inglés. Lo siento mucho. Dankeschön. No se preocupe. Muy bien, decía, una razón posible, un aspecto que muestra la relevancia de los ensayos con IgA es su alta capacidad de neutralización. En eso estábamos, muy superior que las pruebas con inmunoglobulina M. Perfecto. Pues, ¿qué formas tenemos? Tenemos el monómero y el dímero. La forma dímero se encuentra en las secreciones y también en el suero, y así es como somos capaces de detectarla. La liberan las superficies mucosas, y esto, por tanto, representa un mecanismo de defensa importante frente a las infecciones locales. Estamos hablando de una infección respiratoria y por eso la inmunoglobulina A tiene una función muy concreta para mediar la neutralización dentro del entorno mucoso. Función, prevenir que pase al torrente circulatorio el virus. Y, por tanto, se ha citado que los anticuerpos de la subclase inmunoglobulina A tienen un papel muy significativo que desempeñar en ciertos casos. Esto está ya en los estándares de calidad de diagnóstico en microbiología e infectología. Por tanto, no es solo exclusivo de SARS-CoV-2. La IgA es un marcador importante en infecciones agudas, por ejemplo, por Toxoplasma gondii o Bordetella pertussis. También en casos de reinfecciones agudas, aquí tenemos varias importantes, Mycoplasma, clamidia, también tienen su papel en reactivaciones, el virus del herpes simple, y en infecciones crónicas también la IgA se considera un marcador muy valioso para estas infecciones crónicas. ¿Cuál es la ventaja ahora, en este caso, en SARS-CoV-2? ¿Cuál es la ventaja de la inmunoglobulina A? Pues para saber cuál es el beneficio, debemos conocer la pregunta diagnóstica. ¿Había una infección pasada? Esa es la primera pregunta. ¿El paciente desarrolló anticuerpos? Y la respuesta está ahí. Necesitamos una sensibilidad diagnóstica muy elevada después de la fase de la PCR, no para que no haya una brecha diagnóstica entre la PCR y la serología, y la inmunoglobulina A tiene mucho valor en este momento. Y después, última pregunta, protección. Claro, nadie puede tener todavía la respuesta, ¿no? Nadie tiene la respuesta sobre la cuestión de la protección, pero se ha demostrado que hay una buena correlación entre la IgA y las pruebas, los test de neutralización. Sin embargo, para detectar el efecto de neutralización debemos seleccionar una diana apropiada. Así que sabemos, o se ha descrito, que la neutralización se ve mediada principalmente por los anticuerpos que se unen a las proteínas de la superficie, y considerando la estructura del SARS-CoV-2, la proteína S podría ser
una proteína adecuada, puesto que se trata de una proteína en la superficie y no una proteína nucleocápside. Y está claro que es una diana adecuada, porque tiene una tarea muy concreta en el caso de SARS-CoV-2, y es que se une al receptor. La proteína S lo que hace es que contiene el dominio de recepción de unión al receptor y se adhiere al receptor AC2, y por eso se cree que los anticuerpos antiproteína S, sobre todo el S1, es el que representa un objetivo de neutralización. Se ha descrito también que la nucleoproteína podría no ser sensible en el ámbito diagnóstico que nos ocupa y no estaría indicado, por ejemplo, no tendría ningún efecto de neutralización y habría portando algún riesgo. Se decía en Inglaterra que las proteínas basadas en nucleocápsides deberían confirmarse, si es el caso que se detectan, vía otro sistema de detección, por otro test, por otra prueba. Quisiera ahora citar algunas publicaciones. Hertz van Hessel decía que hay una buena relación cuantitativa entre las titulaciones neutralizantes y la IgA, y por tanto es un complemento útil la inmunoglobulina A, que podemos añadir a los otros marcadores serológicos. Lerner encontró una buena correlación de protección entre la inmunoglobulina A y la titulación de neutralización, y Ogba mostraba en su publicación que la IgA comercial mostraba una fuerte correlación con la neutralización, los test de neutralización. Así que si intentamos responder a la pregunta de si se ofrece algún tipo de protección, pues la IgA está claro que es la palabra de moda, el concepto de moda. Decía antes que es importante la sensibilidad y que podría ser un tema importante, que es salvar la brecha diagnóstica entre una PCR positiva y los resultados de la serología. Sabemos que en la mayoría de casos la serología nos va a dar positivo unos pocos días después de una PCR positiva o después del inicio de los síntomas, pero como vemos a la derecha de la imagen hay casos aislados con una respuesta IgG muy diferida, y evidentemente la IgA, su respuesta, aquí se mostró que se producía, es decir, que cerraba la brecha, salvaba esa brecha. Vemos un paciente positivo IgA desde el principio y en cambio no desarrolló ninguna respuesta relevante a inmunoglobulina G. Aquí vemos, en cuanto a la significación diagnóstica, tenemos publicaciones como la de Burgres y colaboradores. IgA se detecta antes que la IgG o que la IgM y por tanto tiene mayor sensibilidad en comparación con otros métodos serológicos. Lo mismo describía el grupo de trabajo chino. Decían que los anticuerpos IgM tenían un nivel de sensibilidad significativamente inferiores comparados con IgA en pacientes graves y no graves, y continuaban diciendo que las respuestas IgA potenciadas observadas en esos casos podían... Es decir, que había un vínculo entre estas respuestas potenciadas, IgA, y la gravedad de la infección. De ahí que los autores plantearan esta hipótesis, y es que la enfermedad en parte es IgA mediada, y por eso es una buena diana, es importante como diana la inmunoglobulina A. Había una desventaja en la IgA y nos referimos aquí a nuestro ensayo, nuestra publicación, con una especificidad limitada de aproximadamente 94%. Esto es lo que vimos también en nuestros análisis provisionales, pero pudimos aumentar la especificidad y pasamos de un 92% a prácticamente, más del 98%. Hemos mejorado la formulación de nuestro tampón de muestra y aumenta, por tanto, la fiabilidad de nuestro ensayo con inmunoglobulina A, de modo que esta limitación
se ha salvado, se ha podido corregir. Para resumir, esta es mi última diapositiva, la serología no debería emplearse para detectar infecciones agudas, ni la IgA ni la IgM. La inmunoglobulina A es un marcador bien conocido, se había descrito ya como marcador relevante en otras infecciones del tracto respiratorio. La función de la IgA es neutralizar los patógenos, sobre todo en el entorno mucoso. Evidentemente, aquí en el caso de SARS-CoV-2 también esto nos afecta y debemos detectar los anticuerpos anti-IgA en las proteínas de superficie para poder responder preguntas importantes y pertinentes, como por ejemplo la cuestión de la capacidad de neutralización. Y varias publicaciones hablaban de que la IgA anti la proteína S1 correlaciona bien con un ensayo de neutralización de placa y tiene una sensibilidad diagnóstica muy elevada en SARS-CoV-2 y la baja especificidad de la IgA se ha mejorado recientemente desde Euroimmun, introduciendo un nuevo formato en nuestro ensayo, una nueva fórmula tampón. Así que con eso termino. Muchísimas gracias por su atención, gracias por darme la oportunidad de hablar de los tests basados en inmunoglobulina A y espero que haya podido yo aclarar alguna cuestión. Gracias. Muchísimas gracias por esta presentación. Una charla que es realmente todo un desafío porque todo esto es nuevo y va avanzando a velocidades vertiginosas, así que encantados de contar con datos de última hora, podríamos decir, así que con lo bien que lo ha explicado usted y el mensaje ha quedado clarísimo. Las preguntas las vamos a guardar, si le parece, para el final de esta sesión, para cuando termine la sesión 2. A continuación, pasaremos la palabra a la doctora Mary Rogers, que es la científica principal, experta en enfermedades infecciosas en los laboratorios Abbott en Estados Unidos, y por el impacto que hemos visto recientemente del uso de la autorización de uso de emergencia por la FDA, reciente aprobación, y por otros tests serológicos que están ya en la cartera de productos a desarrollar o en vías de desarrollo por parte de Abbott, pues estamos encantados y con muchas ganas de escucharle. Mary, tiene usted la palabra. Puede empezar cuando quiera. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, es un placer estar aquí, aunque me gustaría estar en España con ustedes, pero bueno, aquí estamos en el ciberespacio. ¿Se ve bien mi pantalla, verdad? Sí, se comparte bien, perfecto. Soy la doctora Mary Rogers, soy científica jefe en el grupo de investigación de enfermedades infecciosas en Abbott y formé parte de muchos estudios de investigación de los que voy a hablar hoy. Precisamente hablaré de las soluciones que tenemos para un espectro de distintas necesidades de test y distintos contextos que requerirán pruebas diferentes. A ver si podemos empezar. Aquí está mi presentación. Decía, como muchos de ustedes ya saben, Abbott tiene un legado importante en diagnóstico de enfermedades infecciosas. Nos fundamos en el 71 con la primera prueba para la hepatitis B y hemos seguido innovando, hemos añadido nuevas pruebas a medida que se iba poniendo a disposición nueva investigación, distintas necesidades sobre los distintos virus de la hepatitis, el VIH. Y lo que creo que es útil, anotar ahora, es que las pruebas que sacamos en el 71, evidentemente, no son los mismos test que utilizamos en el año
2020. La información sigue evolucionando, SARS-CoV-2, y vamos a ir viendo más progresos, sin duda, en las necesidades diagnósticas y soluciones de test para poder satisfacerlas. Si nos vamos a 1985, Abbott por primera vez recibió una aprobación de la FDA para una prueba de VIH, es decir, fíjense el tiempo que ha pasado. Ahora estamos ya con SARS-CoV-2. La capacidad de identificar casos activos, personas infectadas en una pandemia, fue importante entonces y lo es ahora. Y los diagnósticos tienen un papel fundamental a la hora de poder actuar acorde. Bueno, todos ya conocemos el típico marcador diagnóstico, el perfil de infección viral y recuperación. Y aquí tenemos un mapa que no es específico de SARS-CoV-2, pero se puede desglosar en dos fases. La fase aguda primero, los marcadores virales, y la segunda fase, la respuesta inmunitaria, cuando se empieza a recuperar la persona. Y es interesante ver que cuando vamos sacando nuevas pruebas diagnósticas sirven al público, pero también sirven a los investigadores para ver el calendario, en qué días dan más positivo estas pruebas en una infección de cariz típico. Para una prueba molecular tenemos una serie de pruebas muy sensibles en sistemas automáticos, por ejemplo. Son tests que se pueden utilizar en laboratorios de referencia, en los hospitales, utilizando hisopos orofaringeos o nasofaringeos, y son muy sensibles, unas 100 copias por 1000 de virus. Y esto lo estamos poniendo a prueba en todo el mundo. Hemos empezado ahora a ver en la bibliografía cómo la curva se comporta en la mayoría de pacientes. A medida que vamos avanzando en el curso de la infección, vemos una viremia que llega al pico en el momento, aproximadamente en el momento del inicio de los síntomas, luego cae con el paso del tiempo. La mayoría de estas pruebas son sensibles para detectar la mayoría de estas curvas para efectos diagnósticos, pero vemos también investigación que nos muestra que la ventana de transmisión crítica, cuando la mayoría de personas transmitirán a otros, contagiarán la enfermedad, esto se produce dos días antes del inicio de los síntomas hasta 10 días después del inicio de los mismos. Y si vemos la carga viral para los pacientes en esta ventana de tiempo, son los niveles pico, donde tenemos valores CTE por debajo de 30, donde está el umbral de la infección. Tenemos evidencia que nos muestra que la cantidad de virus que se puede recuperar como infeccioso en cultivo celular, o que se demuestra que se contagia a otras personas en estudios de transmisión, el punto de corte es el CT de 33, ese es el umbral del ciclo de umbral, que se corresponde aproximadamente con el límite de detección de una prueba basada en antígenos. Las pruebas con antígenos tienen muchas ventajas y Abbott tiene una prueba que nos permite detectar infecciones a gran escala, porque de hecho la fabricación es escalable, no se requiere instrumental de ningún tipo para poder utilizar esos tests, y podemos obtener los resultados muy rápido con un hisopado orofaríngeo. Hemos visto que la sensitividad, cuando las muestras se comparan y tienen un CT inferior a 33, es del 98,2%, es decir, que detectamos la mayoría de infecciones. Y eso es importante si volvemos a esta gráfica, porque ahí es donde quizá no se hayan manifestado los síntomas todavía. Las personas están completamente asintomáticas, así que está latente, está silencioso el caso si no acuden a la consulta del médico. Así que la prueba con antígenos tiene su papel a la hora de detectar en esa fase presintomática o asintomática. Perfecto. Si volvemos a este calendario que presentaba antes y avanzamos a la respuesta inmunitaria, fase de recuperación de la infección, aquí vemos la IgG, la IgM, y vemos si son detectables estas dos inmunoglobulinas. Abbott tiene varias pruebas
basadas en anticuerpos y se basa en un espectro, es decir, las necesidades de un laboratorio más pequeñito no serán las de un laboratorio de referencia que tiene que procesar miles de pruebas. Así, el escenario es distinto y nuestras pruebas en sangre pueden detectar si ha habido infección en el pasado y si la persona ha desarrollado anticuerpos. Tenemos tests basados en IgG y en IgM y estas pruebas nos ayudan también a nosotros a entender cómo se propaga el virus desde un punto de vista epidemiológico a medida que vamos ya en camino de desarrollar tratamientos y vacunas. Para que se hagan una idea de las distintas necesidades de pruebas diagnósticas y las soluciones de que disponemos desde molecular a serológicas, de hecho, podemos satisfacer las necesidades de laboratorios grandes de referencia y también personas o laboratorios que necesitan para una persona una respuesta inmediata, sumamente rápida. Con un flujo lateral, por ejemplo, podemos hacerlo y esta es una prueba que nosotros también ofrecemos. Hablaba antes de la IgG y la IgM, pues quisiera ahora hablar en detalle de nuestras plataformas automáticas dedicadas a esto. El objetivo de la prueba es la proteína S, la proteína espiga. Los anticuerpos anti-IgM tienen una afinidad baja por sus dianas y lo vemos en el caso de la IgM, lo vemos potenciado si utilizamos como diana la proteína S. También tenemos la proteína nucleocápside. Ahí tenemos un alto nivel de especificidad porque utilizamos la nucleocápside y cuando avanza el tiempo y cuando llegue el día maravilloso en que tengamos ya una vacuna disponible para todos, ¿cómo distinguiremos entre una infección que se ha producido de manera natural frente a una respuesta inmunitaria a la vacuna? Pues solo si podemos medir la respuesta nucleocápside con una prueba IgG frente a la proteína S que nos daría la inmunorespuesta debido a la vacuna. Con lo cual ya van recabándose datos a medida que se van empleando estos test. Esto es un estudio, resultados de un estudio de USCF, colaboramos con ellos y hemos visto que en el mismo grupo de pacientes, ya sea IgM o IgG, la trayectoria es bastante parecida. Ambas inmunoglobulinas aumentan 1 o 2 semanas después del inicio de los síntomas. Así que parece, en la mayoría de pacientes, parece que se produce primero la detección de IgM, pero la ventana es de 1 o 3 días, que es donde empieza a detectarse IgG también. Otra manera de mostrar la misma curva aquí, el rendimiento clínico de las pruebas basadas en IgG. Número de días, a medida que van aumentando el número de síntomas, aumentamos también con el número de muestras que vamos recabando con la prueba IgG. Vemos aquí los 14 días después del inicio de los síntomas, 88% de detección, especificidad excelente. Y aquí tenemos los resultados totales y también una buena precisión y, por tanto, un buen acuerdo de porcentaje. IgM, la tendencia es parecida. Se detecta antes, porque se va detectando la IgM antes que la IgG y de hecho, el acuerdo positivo es mejor si categorizamos las muestras basadas en el número de días después de un resultado positivo en la PCR y no días después del inicio de los síntomas. Pero ¿a quién se hará una PCR? Días, semanas incluso después de ese primer síntoma que experimentó. Esto es una salvedad, sobre todo porque el espectro de síntomas es amplio y puede que no sean críticos al inicio de la infección. Y pensamos que la mejor manera de medir el resultado de un test es leyendo el post-síntoma, el inicio de los post-síntomas. Es un tema que nos parece interesante. Disponibilidad, etcétera, también de la asistencia sanitaria. De modo que aquí tenemos una prueba muy específica, acuerdo negativo de 99,25, buena precisión
y buen acuerdo de porcentaje positivo. Hay ventajas. El tener dos test distintos, IgG y IgM, tiene sus ventajas y algunas están destacadas aquí. La primera sería que cuando queremos entender por qué alguien está en fase aguda frente a una fase convaleciente, saber si son positivos para IgG o IgM en base frente a estos marcadores solo. Esto nos puede ayudar con el estadiaje para saber si la fase de recuperación es más precoz o más tardía. Y eso lo vemos aquí. Puede hacer desde el prisma epidemiológico para entender cuánto tiempo puede llevar en la comunidad el virus. También podemos hacer las dos pruebas a la vez. En nuestras plataformas automatizadas podemos detectar IgM y IgG a la vez con estos analizadores y obtenemos ambos resultados sin ningún tipo de retraso en los mismos. Y esto adquiere más importancia todavía si pensamos en los sujetos asintomáticos. Quizá no se han hecho una prueba de ARN porque no mostraban ningún síntoma, así que la IgM y la IgG nos pueden ayudar a hacer un estadiaje de estas nuevas infecciones que de algún otro modo hubieran sido difíciles de identificar o para ver cuándo empezaron a recuperarse de una infección, mientras que estos beneficios no se descubrirían con un test total, digamos, que no distinguiera entre estos distintos marcadores serológicos. Estas pruebas se siguen usando en todo el mundo y ahora mismo en la bibliografía científica hay más de 60.000 muestras que se han testado y que se han publicado en la comunidad científica. Así que, ¿qué podemos destacar de estos estudios? La sensibilidad es mejor, si cabe, para diagnosticar la infección por SARS coronavirus 2 si combinamos pruebas basadas en anticuerpos más PCR, porque los niveles de ARN que se nos pudieran escapar son mucho menores. Si hacemos solo una PCR, se nos puede escapar algunos de estos anticuerpos. También, evidentemente, estamos descubriendo que a medida que definimos estos calendarios, estamos identificando cuánto tiempo ha de pasar después del síntoma para utilizar estos marcadores. Y los resultados de estos estudios también ayudan a la elaboración de políticas de salud. Vemos una buena correlación entre los niveles de anticuerpos, incluso con la prueba de nucleocápside frente a los anticuerpos neutralizantes en pacientes y hay una correlación también significativa para la comunidad. No hay reactividad cruzada de momento para con el coronavirus y aquí algunos estudios que están incluidos en estas revisiones. Que se fijaba en la reactividad cruzada, por ejemplo, en Inglaterra, muy interesante. Pero bueno, como no tengo mucho tiempo, me voy a centrar en uno de esos estudios de la Universidad de Washington, donde de hecho la matriz de sensibilidad y especificidad todavía fue superior comparado con nuestro propio estudio. Lo que me sorprendió en esta cifra de su trabajo es que hay una amplia variedad de respuestas inmunitarias. Esto varía mucho de paciente a paciente. Cada paciente es único y exclusivo. Alguno desarrolla anticuerpos en 3 días, otros necesita 2 semanas para desarrollar una respuesta a anticuerpos. Y esto refleja cuán peculiar es la respuesta inmunitaria humana en general. Y a partir de aquí, ¿a dónde vamos? Pues desde marzo hasta agosto, ahora ya en septiembre, este es el camino recorrido y vemos cómo podemos mejorar nuestro acceso a las pruebas, digamos. Modelos descentralizados e intentando potenciar el uso expandido de estas pruebas. Queremos entender cuántos de estos test pueden ser útiles en cuanto al desarrollo de vacunas, en cuanto a la monitorización de los efectos de esas vacunas y explorando también cómo los antígenos también pueden tener un papel que desarrollar en la pandemia que nos ocupa. Y con esto termino. Les doy las gracias por su atención y aquí estaré para las preguntas y el debate posterior. Gracias.